Falsa seguridad, cuarta parte. Nos encontramos en Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29. Vamos a ir allá. Romanos 2, 25 al 29. Dice el apóstol: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Algunos de pronto se sorprenden, no es común que yo agarre una porción así. Bien, ese es nuestro texto de estudio y el día de hoy vamos a hablar acerca de la falsa seguridad del rito. La falsa seguridad del rito. Ya hemos hablado sobre la falsa seguridad de la herencia familiar, nacional o incluso religiosa. Ya tratamos la falsa seguridad del conocimiento expuesta. Vimos en primer lugar lo que los judíos aprendieron sobre la ley y lo que ellos enseñaban sobre la ley. Y luego abordamos el tema de la falsa seguridad del conocimiento demolida o destruida. Primero vimos lo que los judíos hicieron con relación a la ley y segundo lo que ocasionaron al quebrantarla. Hoy con la ayuda de Dios trataremos la falsa seguridad del rito. Procediendo a un tercer tipo de seguridad falsa, la circuncisión, en la cual muchos judíos habían depositado su confianza, Pablo clarifica el significado verdadero de este rito. Dios había instituido la circuncisión como una marca de su pacto con Abraham y sus descendientes. Rápidamente, Génesis capítulo 17, tenemos que ir, por supuesto, a ese texto. Génesis capítulo 17 y el versículo 10 al 12. Miren, allí fue la primera vez que se habló de la circuncisión. Versículo 10. Este es mi pacto. Dios le está hablando a Abraham y le dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la primera vez que Dios ordena el rito de la circuncisión y, como ustedes pueden darse cuenta, lo hace en el contexto del pacto de Dios con Abraham, ¿no es cierto? Ya sabemos cuál fue el pacto de Dios con Abraham, donde Dios le hizo básicamente 3 promesas. Le prometió una descendencia, le prometió una tierra y le prometió una simiente que sería de bendición a todas las naciones. Y Dios entonces aquí le está dando la señal de ese pacto. Le dice: mire, va a circuncidar a todo varón nacido en su casa, incluso no solo a los de nacidos en su casa, sino aún a los extranjeros que compraran, a los esclavos, en fin, a todos los que tengan que ver contigo, los vas a circuncidar de 8 días de nacido.
lo vas a hacer. Y esa será la señal de nuestro pacto. Ahora, solamente como una rápida o breve aclaración, quizás si alguno no sabe lo que significa la circuncisión. La circuncisión es una cirugía, ¿no?, que se hace en el órgano reproductor masculino en forma circular. Entonces, de esa manera quitan el prepucio de la carne. Eso es lo que significa literalmente la circuncisión. Y Dios está ordenando precisamente eso aquí. Está ordenando que se haga esa cirugía en todos los recién nacidos para que hagan parte del pacto de Dios con Abraham. Ahora bien, por ahora voy a dejarlo ahí, luego vamos a ir viendo lo que en realidad Dios quiso decir aquí. A partir de entonces, este símbolo gráfico de la necesidad de quitar el pecado se convirtió en la señal de ser judío, ¿sí? Vemos que Dios mandó que se hiciera ¿a quiénes? A todos sus descendientes, ¿no? Y por todas sus generaciones. Así que a partir de entonces, todos los descendientes físicos de Abraham eran circuncidados. Y esa señal se convirtió en la identidad, en algo que los identificaba a ellos por ser parte del pueblo de Dios. Siglos más tarde, cuando por alguna razón Moisés dejó de circuncidar a alguno de sus hijos, su esposa Séfora realizó el rito por sí misma, protegiendo a Moisés de la ira del Señor. No vamos a ir a ese texto, pero básicamente eso fue lo que pasó. La circuncisión era para los judíos, escuchen esto, la base última de su confianza en su relación con Dios. Ellos creían que por el simple hecho de ser judíos y por haber sido circuncidados, ellos ya tenían garantizada una relación con Dios para siempre, que era algo inquebrantable. Así de fuerte era la señal de la circuncisión. Como dice John MacArthur, mucho antes del tiempo de Pablo, el rito de la circuncisión estaba envuelto en un velo de superstición que los rabinos antiguos formulaban dichos tales como, escuchen, ningún judío circuncidado verá el infierno, o la circuncisión nos salva del infierno. Esos eran dichos populares entre los judíos. La Midrash era la interpretación rabínica de la Torá o de la ley. Incluye la siguiente declaración: Dios juró a Abraham que ninguno que fuera circuncidado sería enviado al infierno. Abraham se sienta antes de la puerta del infierno y nunca permite que entre allí un israelita circuncidado. Era algo fuerte. Era algo serio, como nos damos cuenta, ¿no? Ellos tenían plena seguridad, plena certidumbre de fe en el acto mismo de la circuncisión. Como alguien dijo, Pablo viene a sacarlos en estos versículos que vamos a ver el día de hoy. Pablo viene a sacarlos del último rincón de su madriguera espiritual bajo la cual ellos ponían su confianza para el día del juicio. Por esto el apóstol va a exponer 3 argumentos, lo pongo así, quizás alguien lo dijo alguna vez, pero vamos a verlo así. Pablo expone 3 argumentos como si fueran 3 bofetadas al judío que está en el ring sobre el verdadero valor de la circuncisión, para luego darle knockout con el verdadero significado de la circuncisión. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver primero los primeros 3 argumentos para ver el verdadero valor de la circuncisión, y el último golpe va a ser el verdadero significado de la circuncisión. Primero, el verdadero valor de la circuncisión. Por importante que fuera la circuncisión,
como un acto de obediencia a Dios y un recordatorio a los judíos de su relación de pacto con Él. El rito en sí mismo no tenía poder espiritual de ninguna clase. Eso es importante. Algo que parece que los judíos no sabían o no habían entendido o no querían entender también. El rito en sí mismo no tenía poder espiritual de ninguna clase. Mire cómo dice Pablo en el versículo 25, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Sí? Eso es importante. Ellos solo se quedaban con la primera parte, pero se olvidaban de la segunda. Si guardas la ley, esto es viviendo en obediencia a la voluntad de Dios. Vamos entonces a ver el primer argumento o el primer golpe. Para el judío fiel y obediente, la circuncisión era un símbolo de pacto con Dios. Otra vez, acordémonos de Génesis 17, ¿no? Era un símbolo de relación de pacto con Dios. Sus bendiciones, su bondad y su protección concedidos a un pueblo escogido por gracia. Pablo continúa diciendo en el versículo 25 de Romanos 2, pero si eres transgresor de la ley, aquí está el primer golpe. Pablo les dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Wow, esto es muy fuerte para los judíos, porque los judíos, ellos se creían una clase especial de personas por el simple hecho de ser circuncidados. Ellos llamaban a los demás como los incircuncisos o los prepucios, porque esa es la palabra literal. Los prepucios. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando David mata a Goliat, dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al escuadrón de Jehová de los ejércitos? ¿Se acuerdan? Esa es la palabra que se está utilizando aquí. Y Pablo les está diciendo, miren, ustedes que son circuncidados, si no guardan la ley, vienen a ser como los incircuncisos o los prepucios. Es decir, algo sin valor alguno. Un judío que transgrediera continuamente la ley de Dios demostraba que no tenía más relación salvadora con Dios que la que cualquier gentil pagano, a los cuales se referían los judíos con frecuencia como incircuncisos. Eso fue un golpe fuerte, ¿no? Israel había entrado en una relación de pacto con Dios, de la cual la circuncisión era solamente el símbolo externo, y en lugar de librar a los judíos de la ley de Dios, la circuncisión nos hacía todavía más responsables de obediencia. Esto es importante. La circuncisión en realidad solamente era eso, una señal externa de lo que Dios ya había hecho con Abraham. Pero la circuncisión en realidad llevaba una responsabilidad mucho mayor, una responsabilidad de sumisión y obediencia a la ley, a la voluntad de Dios. Porque ese ritual daba testimonio del mayor conocimiento que tenían de su propio pecado, de Dios y de su voluntad para con ellos. Mire cómo dice Génesis 17:11 otra vez. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios fue claro cuando mandó la circuncisión. ¿De qué se trataba esto, no? Iba a ser la señal del pacto. Ahora, una cosa es la señal y otra cosa es la realidad. Nosotros aquí domingo tras domingo, por la gracia de Dios, participamos de la señal del nuevo pacto. ¿Sí saben, verdad? La Santa Cena. Esa fue la señal que Cristo mismo instituyó para los que van a ser parte de su pueblo, de su iglesia. Ahora, el hecho mismo de nosotros participar de la señal no significa que realmente estemos crucificando y matando al Hijo de Dios cada domingo,
como algunos creen, ¿no? En la transustanciación. Simplemente es un símbolo. Y claro, lo hacemos en fe y en obediencia porque Dios nos lo mandó. Pero eso es todo. De la misma manera les había pasado a los judíos. Ellos habían hecho de la señal la realidad. Al final, la circuncisión solo era eso, una señal, pero su valor real dependía de su obediencia al pacto. De hecho, la circuncisión era más una marca de juicio y obligación que de salvación y libertad. Escuchen. Era un recordatorio constante para los judíos de su pecaminosidad y la obligación que tenían de obedecer la ley de Dios. Al hablar acerca de los judaizantes que estaban corrompiendo a la iglesia, enseñando a los cristianos que estaban obligados a guardar la ley mosaica, Pablo escribe a los Gálatas lo siguiente. Gálatas 5:3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Dios. Y Pablo les dice eso porque ya sabemos cuál era el problema de los creyentes en Galacia, ¿no? Habían algunos de los judíos que querían judaizar otra vez a toda la iglesia. Querían imponer otra vez la ley. Y no solo eso, querían imponer la circuncisión en sí misma. Y el hecho mismo de imponer la circuncisión como un rito bajo el nuevo pacto los obligaba otra vez a ellos a someterse a la ley del antiguo pacto. Y Pablo por eso les dice, acuérdense, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Y es por eso que Pablo escribe la carta a los Gálatas, ¿no? Para hablar o para más bien desenmascarar ese otro evangelio. Y ese otro evangelio era el de la circuncisión, precisamente. Los profetas habían dicho claramente que la mera circuncisión física no tenía poder o beneficio espiritual de ninguna clase. Mire cómo dice Jeremías capítulo 9 versículos 25 y 26. Escuchen estas palabras. Dios en el antiguo pacto diciendo esto. O sea, lo que quiero decir es, desde antes ya Dios nos estaba diciendo de qué se trataba todo. Jeremías 9, 25 y 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado. Es decir, ¿quién? Pues los descendientes físicos de Abraham. Castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Se dan cuenta que Dios los está metiendo a todos en una misma canasta, ¿no? En un mismo grupo. Dice, castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. A Egipto, paganos, ¿y a quién? A Judá, ¿sí? Y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón que moran en el desierto. Miren a dónde metió Dios a Judá, entre todas las naciones paganas, entre todos los incircuncisos. Dice, porque todas, esto es una aclaración fuerte, porque todas las naciones son incircuncisas. ¿Aquí Dios está haciendo alguna excepción? Dice todas, y aquí todas sí es literalmente todas. Todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Wow. En otras palabras, lo que nuestro santo Dios está advirtiendo allí por medio del profeta es, miren, israelitas, judíos, ustedes que tienen la señal de mi pacto, del pacto que yo hice con vuestros padres, ustedes en realidad vienen a ser exactamente igual que cualquier otra nación. La circuncisión que ustedes hacen en la carne en realidad no les garantiza absolutamente nada. Es lo que Dios les está diciendo aquí. La desobediencia a Dios ubicó a los israelitas circuncidados en la misma categoría de juicio compartida por todos los gentiles incircuncisos. Wow. El pueblo escogido por Dios, sí.
De nada entonces les servía tener la señal del pacto cuando ellos mismos la habían invalidado con su desobediencia. Bueno, es lo mismo que se puede decir hoy día del bautismo y la cena, ¿no? Muchos pueden participar también del rito hoy día, pueden participar del bautismo y de la cena, y sin embargo eso no les va a garantizar absolutamente nada. Los judíos, como ya les leí lo que ellos creían, ¿no? Las afirmaciones que ellos tenían. Muchos quizás están pensando que porque ya fueron bautizados y participan de la cena, ya tienen la entrada al cielo. Bueno, vámonos al segundo golpe, al segundo argumento de Pablo. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Este es un caso hipotético, por supuesto, como veremos más adelante, porque no hay ninguno que guarde perfectamente la ley, ¿no? Pero este caso hipotético es otra bofetada para los judíos. Si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Primero les dice a ellos, miren, ustedes que tienen la circuncisión, si no guardan la ley, vienen a ser como incircuncisos. Ahora, si los incircuncisos guardan la ley, entonces ellos vienen a ser realmente circuncidados. El apóstol insiste que la sustancia verdadera de agradar a Dios es la obediencia a su voluntad, de lo cual la circuncisión no es más que un recordatorio simbólico. El hecho de guardar las ordenanzas de la ley con sinceridad, debido a que es la voluntad de Dios, eso es de gran valor. Así era como Dios toma en serio la circuncisión. En cambio, la circuncisión sin obediencia es algo que carece totalmente de valor. De nada les servía. Otra vez, versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues, parafraseando, el incircunciso, es decir, el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, Dios le verá con el mismo favor con que mira al judío circuncidado que guarda su ley. Y por esa razón será tenida su incircuncisión como si fuera verdadera circuncisión o señal del pacto con Dios. Desde el mismo Antiguo Testamento nosotros tenemos casos de gentiles, ¿no? De incircuncisos, de los cuales Dios tuvo misericordia, ¿no? Por ejemplo, Ruth la Moabita, la Rahab también, la ramera y muchos otros incircuncisos de los cuales Dios tuvo misericordia. Al final de cuentas, lo que realmente importa no era tanto la señal como la realidad que ésta representaba. ¿Sí? Tener una relación pactual con Dios era lo realmente importante. ¿Escucharon esto? Tener una relación pactual con Dios era lo realmente importante. Ya lo dije, es como hoy día el bautismo o la cena. El mero hecho de participar de estos ritos no los hace merecedores del cielo a ninguno. Número 3, tercer argumento. La siguiente bofetada devastadora de Pablo contra el judío que tiene una confianza falsa en sus privilegios judíos fue la declaración de que el gentil obediente que físicamente es incircunciso no solamente agrada a Dios, sino que en sentido figurado va a sentarse a juzgar a los judíos desobedientes, quienes teniendo la letra de la ley y la circuncisión física son transgresores de la ley. Versículo 27. Mire cómo dice Pablo. Y el que físicamente es incircunciso
pero guarda perfectamente la ley, ¿qué dice? Te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Wow. Este es otro golpe fuertísimo para los judíos. Ya les ha dicho, miren, si ustedes que son de la circuncisión no guardan la ley, su circuncisión viene a ser como incircuncisión. Luego les dice, miren, si el gentil o el incircunciso que guarda la ley, guardare la ley, su incircuncisión será tenida como circuncisión. Pero no solamente les dice eso, dice, y si estos incircuncisos guardaren perfectamente la ley, entonces ellos los van a condenar a ustedes. Esto no quiere decir, por supuesto, que los gentiles vayan literalmente a ejecutar el juicio como tal, ya que esta es una prerrogativa de Dios únicamente, sino más bien que su obediencia fiel se presentará como una reprimenda de la desobediencia e infidelidad de los judíos hipócritas. De eso se trataba, o de eso se trata el juicio de los incircuncisos sobre los circuncidados. Es que su obediencia fiel, la obediencia fiel de los judíos se presentará como una prueba de obediencia y fe en lugar de la desobediencia de los judíos. Escuchen cómo nuestro bendito Señor reprende a los escribas y fariseos que pedían una señal, a pesar de todas las señales que ya les había hecho. Pero escuchen esto. Ellos le pidieron una señal y dicen, no les será dada señal sino la del profeta Jonás, ¿verdad? Y les dice, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo de Dios estará 3 días y 3 noches bajo la tierra, ¿no? Y luego, versículo 41, estoy en Mateo 12, versículo 41 y 42. Mire lo que dice. Los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán. Les está hablando a los judíos. Dice que los de Nínive, esos paganos, se van a levantar en el día del juicio y condenarán a esta generación. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Ahora, versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación también. Una mujer pagana. Se levantará con esta condenación y la condenará. ¿Y por qué? Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón, en este lugar. ¿Ven de qué se trata la condenación de los incircuncisos hacia los circuncidados? Es que Dios va a presentar su obediencia y su fidelidad en el día del juicio como una reprimenda contra los circuncidados que no obedecieron ni guardaron la ley. Es en ese sentido que los gentiles creyentes y obedientes van a juzgar a los judíos incrédulos y desobedientes. Pero de la misma manera podemos verlo nosotros. Esa prueba de obediencia y de fidelidad que será presentada en contra de los circuncidados que no guardaron la ley, de la misma manera y con mayor razón será presentada en contra de aquellos que escucharon las buenas nuevas del Evangelio y nunca se arrepintieron. Ahí ya nos va a caer no solo el peso de la ley, sino el peso del testimonio del Evangelio. Acuérdense que el Evangelio es olor de vida, pero también de muerte. Es una espada de dos filos. Por un lado, da vida a quienes Dios se ha propuesto salvar,
Pero por otro lado, trae muerte a aquellos que lo escuchan y no se arrepienten. A la iglesia gentil de los filipenses, Pablo dijo que los judíos desobedientes y no salvos, que rechazaron el evangelio de la gracia divina, Filipenses 3:2, eran perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Así se les llama a los incrédulos, que no quieren creer, porque esa es miren, la única razón de por qué una persona no cree es porque no quiere creer. Y no puede, por supuesto, pero no quiere tampoco. Dice Cristo, y no quieren venir a mí para que sean salvos. Esa es la única razón de por qué no son salvos, porque no quieren venir a Cristo. Y por eso recibirán todo el peso de la ira de Dios en el día del juicio. Bien, ya dijimos entonces que la circuncisión en la carne hecha por manos de los hombres no tiene ningún valor en sí misma, a menos que cumplas toda la ley. Pues de lo contrario, su circuncisión viene a ser incircuncisión. Ok, eso ya está claro. El problema aquí es, escuchen, despierten, el problema aquí es, ¿quién de los hombres jamás ha guardado toda la ley? ¿Quién de los hombres ha guardado toda la ley? Romanos 3, adelantándome un poco. Romanos 3, versículos 10 al 12. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos literalmente se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Wow. Ya dijimos que el verdadero valor de la circuncisión dependía de si guardabas la ley. Y que si el incircunciso guardara perfectamente la ley, su incircuncisión tenía como circuncisión. Y que su obediencia fiel iba a ser presentada para una reprimenda de los circuncidados. Pero eso solo fue algo hipotético que quiso traer el apóstol Pablo como un argumento por razón de la falsa seguridad de los judíos en la circuncisión. Pero la realidad después de todo es, no hay quien guarde perfectamente la ley. Ahora bien, a la luz de esta verdad, ningún ser humano puede ser realmente circunciso, ¿no les parece? Si el valor de la circuncisión depende de si guardas o no la ley, pregunta, entonces, ¿quién puede ser realmente circuncidado? Ni uno, ¿no? Ninguno. Ninguno puede ser realmente circunciso. Para tal efecto, escuchen, se requiere obediencia perfecta y nadie jamás calificaría para ello. Entonces, si la circuncisión no tiene un valor intrínseco, es decir, en sí misma, si la circuncisión no salva a nadie definitivamente, entonces, ¿cuál es su verdadero significado? ¿Sí? ¿Cuál es su real significado? ¿Qué fue lo que Dios realmente quiso decirle a Abraham? Claro, lo que Abraham y sus descendientes tenían que hacer, sí, lo tenían que hacer, tenían que circuncidar a sus hijos, literalmente. Pero ¿qué fue lo que Dios quiso decir? Y aquí llegamos a nuestro segundo encabezado, el verdadero significado de la circuncisión. Versículos 28 y 29 de Romanos 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, una aclaración aquí, antes de continuar.
La Reina Valera traduce pobremente esa palabra espíritu. Nosotros la vemos allí con E minúscula, pero en realidad aquí la palabra espíritu debería ir con E mayúscula, porque no se está hablando de cualquier espíritu, se está hablando del Espíritu de Dios. Entonces así es como debemos entenderlo. La circuncisión en espíritu, por el Espíritu Santo. Con estas palabras, Pablo les da el knockout a los judíos que ponían su confianza en el rito antes que en Dios mismo. Ya vemos, Pablo los arrinconó contra el ring, les dio 3 cachetadas, 3 bofetadas, y ahora les va a dar el knockout. No hay duda, escuchen, que esta cirugía representaba simbólicamente la pecaminosidad del hombre que se transmite de generación en generación. ¿Sí? Por eso, Dios le dice a Abraham que circuncidaréis el prepucio, ¿verdad?, de vuestra carne por todas vuestras generaciones. Porque eso era lo que realmente significaba la circuncisión. Dice, es una cirugía que representa simbólicamente la pecaminosidad del hombre que se transmite de generación en generación. En Romanos 5:12 tenemos la siguiente declaración. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó de generación en generación a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en Adán. Por eso todos, aun los bebés, los recién nacidos, todos llevan esa marca. Indiscutiblemente, porque de generación a generación venimos con esa mancha de pecado. Como les dije, es por esta razón que Dios manda a Abraham que circuncide a todos sus descendientes por todas las generaciones. Así como el pecado se transmite de generación en generación, se hace necesario que el corazón sea limpiado de generación en generación. Fue por eso que Dios le mandó a Abraham que circuncidara a sus hijos por todas sus generaciones. Algo en lo cual algunos hermanos quizás se han equivocado un poco, porque se han quedado solamente en el rito. En realidad representaba esto, la necesidad de que el corazón sea limpiado de generación en generación, de la cual la circuncisión era un símbolo que expresaba esa realidad. Pero era eso, un símbolo. Así que la circuncisión sería una señal de pacto perpetuo. Escuchen, porque este es el argumento principal de nuestros hermanos presbiterianos. Ellos dicen que la circuncisión fue una señal de pacto perpetuo. ¿Y qué hacemos con esa palabra perpetuo? ¿Saben qué significa eso, no? Eterno. No se puede quebrantar. ¿Qué hacemos con esto? Escuchen aquí. La circuncisión sería una señal de pacto perpetuo por su significado y no por el acto en sí mismo. ¿Sí? La circuncisión sería una señal de pacto perpetuo por su significado y no por el acto en sí. Es decir, no se trata meramente de aplicar la señal por todas las generaciones, ahora no la circuncisión, pero sí el bautismo, pero se trata principalmente de lo que significaba. Tristemente los judíos se quedaron únicamente con la señal, olvidando así la realidad de lo que significaba. Ahora bien, la circuncisión como señal en la carne podía hacerse por manos de hombres. No obstante, el problema seguía estando en el corazón.
Ya dijimos que no hay un hombre que pueda circuncidarse a sí mismo. O más bien, ya dijimos que no pueden haber verdaderos circuncidados porque nadie puede guardar perfectamente la ley, ¿verdad? El problema sigue estando en el corazón. Precisamente, el órgano reproductor del hombre necesitaba purificarse con la remoción de su encubrimiento, dice MacArthur, de modo que el hombre es pecaminoso en el centro mismo de su naturaleza y necesita limpieza profunda en su corazón. Ahí está la realidad de lo que significaba la circuncisión, ¿se dan cuenta? Y por eso ahí se tenía que hacer, porque el hombre es pecaminoso en el centro mismo de su naturaleza y necesita una limpieza profunda en su corazón. Miren cómo Dios desde el principio también, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, manda esto: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así que Dios le manda a Abraham una señal, la circuncisión en la carne. Pero Dios ya sabía, por supuesto, y lo planeó así a propósito, de qué se trataba todo esto, porque por medio de Moisés le dice a su pueblo: miren, se trata de esto, circuncidar el corazón, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Nuestro Señor sabía que el problema era principalmente interno y no externo, ¿sí? Y por eso Dios manda circuncidar el corazón. Ahora, es interesante que Dios ordena este rito, bueno, ya lo dije, y luego ordena la realidad aquí en este texto. Esto es lo que en verdad, es como si Dios estuviera diciendo: esto es lo que en verdad deseo de vosotros, una limpieza interna en el corazón. La circuncisión es solo la señal, pero yo deseo es una limpieza, una purificación interna de vuestros corazones. Mire cómo dice también Jeremías 4, versículo 4. Circuncidaos a Jehová. Ahora les está hablando a la nación de Israel. Así que no puede ser la circuncisión de la carne. Y de hecho aquí lo dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. En el antiguo pacto todavía lo está diciendo. Lo dijo en Deuteronomio, ahora lo está diciendo aquí en Jeremías. ¿De qué se trata? De circuncidar, de limpiar el corazón. Versículo 14 del capítulo 4 de Jeremías: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Se trata de una circuncisión en el corazón. Ahora, ¿cómo podían hacerlo? Es la pregunta del millón. Si no hay hombre que guarde perfectamente la ley, porque ahí es donde radica el valor de la circuncisión. Y ahora Dios les está mandando circuncidar el corazón. Pero la pregunta es: ¿y cómo podían hacerlo? Bien, hermanos, la pregunta entonces es: ¿puede acaso alguien circuncidar su propio corazón? Y la respuesta es: no, imposible. Dios les está mandando algo que ellos no pueden hacer. ¿No les parece interesante? Bueno, como todo lo que Dios manda, ¿no? Sí, porque Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. ¿Quién aquí ama a Dios de esa manera? Con todo su corazón, su fuerza, su alma. ¿Ven que Dios nos pide cosas que no podemos? Es imposible que cualquier hombre circuncidara su propio corazón. Es como un cardiólogo, traigo esta ilustración del pastor Suárez, pero que me parece interesante. Es como un cardiólogo que tiene todo el conocimiento, que lleva experiencia, años de experiencia realizando cirugías de corazón abierto. Ahora, ¿qué pasa si él se enferma del corazón y requiere una cirugía?
Bien, hermanos, no importa cuánto conocimiento, experiencia y voluntad tenga, él no puede hacerse a sí mismo esa cirugía. ¿Se dan cuenta? No puede. Alguien más tiene que hacerla por él. Entonces, la pregunta del millón aquí es, ¿quién se iba a encargar de hacer esa cirugía en el corazón? Si no hay un solo hombre que pueda circuncidar su corazón, ¿quién se iba a encargar de hacerlo? Bendito sea nuestro Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dios, el mismo Dios, escuchen esto, el mismo Dios que ordenó la circuncisión como señal del pacto, la circuncisión en la carne, el mismo Dios que ordenó circuncidar el corazón, cosas que no podemos hacer, es el mismo Dios que resuelve el problema. Como San Agustín decía, ¿no? Dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Yo no puedo, pero si tú me lo das, bueno, eso ya es otra cosa. Deuteronomio 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién se iba a encargar de hacer esa cirugía al corazón? Nuestro bendito Dios. Él prometió hacerlo. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Ahora, esto es importante. Escuchen esto. Los judíos pensaban que guardando la ley iban a circuncidar su corazón. Por eso ellos tenían su confianza en la circuncisión. Porque ellos pensaban que guardando la ley iban a circuncidar su corazón. Pero como Dios mismo les enseña en este texto, en Deuteronomio 30, es exactamente lo contrario, lo opuesto. Primero tenía que haber una transformación interna, una cirugía en el corazón, obrada por Dios, para entonces tener vidas consagradas al Señor. Mire cómo dice el texto otra vez. Dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el de tu descendencia. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de esa circuncisión? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién de nosotros puede amar a Dios de esa manera? Bueno, ya no estamos tan lejos. En principio nadie puede amar a Dios. Pero ¿qué hay si Dios circuncida el corazón y lo hace? Entonces podemos amar a Dios. ¿Se dan cuenta cuán sabio y perfecto es Dios en todo esto? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Solo Dios puede circuncidar el corazón de cualquier persona. Es como la pregunta que le hace Nicodemo al Señor, luego de que Dios le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo le pregunta, Señor, ¿y cómo, versículo 4 de Juan 3, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Por supuesto, Nicodemo estaba pensando otra vez, ¿cómo? Pues como judío, ¿no? En la carne. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía nada, por supuesto. Nicodemo, al igual que todos los judíos, pensaba que se trataba de algo que puede hacer el hombre por sí mismo. Ahora, nosotros podemos fácil criticar a Nicodemo, por supuesto. Nicodemo no se trata de eso. Pero es lo mismo que nos pasa a muchos, o pasa a muchos el día de hoy. Piensan que pueden hacer algo para ganarse el favor de Dios. Es exactamente lo mismo. Si tú crees que haciendo esto, aquello, si tú crees que con venir aquí, participar, estás equivocado. Con eso no vas a ganar el favor de Dios. Ahora, miren lo que el Señor le responde, versículos 5 y 6. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y, ahí está,
del Espíritu. La misma palabra que utiliza Pablo en Romanos 2. ¿Se dan cuenta? Por eso les dije, ahí, cuidado, es el Espíritu de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya Dios le está entonces dando una pista de qué se trataba, ¿no? Se trata, Nicodemo, de nacer del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, miren, los judíos que circuncidan la carne, todo lo que pueden hacer es eso. Circuncidar la carne, pero eso no va a lograr nada. Pero lo que es nacido del Espíritu, eso sí tiene valor, porque es del Espíritu de Dios. Nadie puede circuncidarse a sí mismo, es necesario nacer del Espíritu. Esa es la respuesta que nuestro Señor le da a Nicodemo. Ahora, Nicodemo tiene otra pregunta. Versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? No había entendido, ¿verdad? Y a lo que nuestro Señor le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué curioso. Ahora, ya les voy a decir por qué. Nicodemo sabemos que era un rabino, un maestro de la ley. Fue hasta de noche para no ser visto por los otros, en fin. Y nuestro Señor, es interesante cómo le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué? Bueno, se suponía que Nicodemo, siendo un principal de los judíos, maestro de la ley, conociera esta verdad revelada siglos atrás por medio del profeta Ezequiel. Se supone que él era maestro, principal. Él debía conocer la ley muy bien, lo que los profetas enseñaban. Pero parece que no lo sabía. Ezequiel capítulo 36, esa es la respuesta, la bendita respuesta para todos los hombres. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Yo sé que aquí la mayoría no suelen usar Biblias como estas, se los recomiendo. Quisiera que subrayaran unas palabras aquí, que son claves en la vida del creyente. Miren de qué se trataba todo esto. Versículo 25. Esparciré. Esa primera palabra subrayenla. Esparciré. ¿Quién está haciendo la acción? Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Bendito el Señor. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Subrayen esa palabra. Limpiaré. ¿Quién está haciendo la acción? Os daré. Subrayenla también. ¿Quién está haciendo la acción? Corazón nuevo. Y pondré. Subrayenla. ¿Quién está haciendo la acción? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré. ¿Quién está realizando la acción? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré. Subrayen otra vez. ¿Quién está haciendo la acción? Os daré un corazón de carne y pondré. Subrayenla. ¿Quién está haciendo la acción? Dentro de vosotros mi espíritu. Y haré. ¿Quién está haciendo la acción? Subrayenla, por favor. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Dónde queda nuestro orgullo? ¿Dónde queda nuestra jactancia, nuestra arrogancia? Esparciré, limpiaré, os daré, pondré, quitaré, daré, pondré, haré. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios lo iba a hacer. Este es el mejor texto que expone la manera como Dios iba a circuncidar el corazón del hombre.
El problema del corazón nadie puede arreglarlo por sí mismo. Solo el cardiólogo Espíritu Santo puede hacer esta intervención divina. La salvación es del Señor, de principio a fin. En el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de esta circuncisión del corazón. ¿Sí? El texto de Ezequiel es explícito, hermoso, me encanta. Pero también tenemos algo parecido en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 14. En Él, ¿en quién? En Cristo, está hablando de Cristo. En Él, ¿qué dice? También fuisteis circuncidados. Escuchen, Dios había prometido por medio de Moisés que Él iba a circuncidar el corazón, ¿se acuerdan? En Ezequiel está más claro que nada, Él lo iba a hacer. Y aquí, ¿qué dice? Aquí ya está hablando, ¿cómo? En pasado. En Ezequiel todavía hablaba en futuro, ¿no? Iba a suceder eso algún día. Aquí ya está hablando en pasado. Eso ya se cumplió. Dice, en Él, en Cristo, fuisteis también circuncidados. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, es decir, en la muerte de Cristo. Ahí fuimos circuncidados, sepultados con Él en el bautismo. Ahí hubo un cambio, ¿sí se dieron cuenta? Ahora, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros como creyentes? Ahí está, el bautismo. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Quién está haciendo aquí la operación otra vez? ¿Quién fue el que fue a la cruz? ¿Quién fue el que fue sepultado? ¿Y el que resucitó? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, ¿quién? Vida juntamente con Él. Perdonándoos, ¿quién? Cristo. No es todos los pecados. Y anulando, ¿quién? El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio, ¿quién? Y clavándola, ¿quién? En la cruz. Escuchen esto. Lo que se prometió por medio del profeta Ezequiel se cumplió a la perfección en la bendita obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto sí que es un regalo completo, ¿no les parece? Dios nos está pidiendo algo que no podemos hacer y Él nos lo da de pura gracia. Un par de aplicaciones y con esto termino. Acuérdense la lectura de Romanos 4, versículos 13 al 12 también y pues todo el sermón, lo que hemos estado diciendo. Número 1. Si la justificación fuera por medio de la circuncisión, el bautismo, la Santa Cena, guardar el día de reposo o cualquier otro rito, escuchen, entonces la salvación sería por obras y no por gracia. ¿Escucharon esto? Si quieres hacer depender tu salvación de todos los ritos que tú haces, de participar de la cena y de todo lo que haces, tú estás basando tu salvación no en Cristo, sino en un acto. Y eso es peligroso, porque te va a llevar al infierno. Estás basando tu salvación en obras y no en la gracia. Amado hermano y amigo,
no trates de basar tu seguridad de salvación en ningún rito o privilegio cristiano, aunque Dios lo haya ordenado. Lo vamos a hacer, por supuesto, porque Dios nos lo manda. Pero no puedes basar tu salvación en ninguna otra cosa excepto Cristo. Pues en tal caso, te encontrarás en el día del juicio al lado de los judíos reclamando una salvación basada en las obras y no descansando por pura gracia en la bendita persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Este sermón no era solo para los judíos, es para nosotros también. Número 2. Demos gracias a Dios que la bienaventuranza de la justificación, a quien el Señor no inculpa de pecado, como leímos allí, no depende de haber sido circuncidados o no. Recordemos que nuestro padre Abraham, como dice allí, fue justificado únicamente por medio de la fe antes de ser circuncidado. Por eso, mucha atención a las lecturas que se hacen. También es para nosotros. Nuestro padre Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, así que la salvación no depende de si era circuncidado o no. La circuncisión vino solamente como señal de aquello que era una realidad en su vida, como nosotros hoy día el bautismo, lo acabo de decir. Había sido circuncidado Abraham por Dios mismo en su corazón. Y entonces fue circuncidado. Ya él era una nueva creación. De manera que podemos decir junto con el apóstol Pablo en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por salir al encuentro de tu pueblo el día de hoy. Has sido fiel a tu palabra, a tus promesas. Te has revelado a nosotros como has prometido. Nos has enseñado, nos has instruido. Y te rogamos, Señor, en el poder de tu Espíritu, que apliques esta palabra en nuestros corazones. Que no salgamos de aquí conforme entramos, sino que haya un cambio y una transformación interna. Esa misma que tú prometiste por medio de Ezequiel y que cumpliste en la persona de Jesucristo. Te lo pido, Señor, hazlo por amor de tu nombre, para tu gloria, en Jesucristo. Amén.